Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana, como siempre, continuamos la ampliación de nuestros comentarios en el blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. En esta oportunidad nos vamos a referir al comentario número 45 de la serie. Comenzamos citando al profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9. Pongan mucha atención porque es muy profundo, muy especial. Con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden a ser justos. En otras palabras, es Israel hablándole al Creador, somos nosotros hablándole al Creador. Empecemos a leer lo que escribimos en torno a este versículo. Dice, este versículo es una declaración de amor y al mismo tiempo una plegaria a Dios, de la añoranza de aquellos que lo buscan como la fuente de nuestra existencia. Tanto la declaración como la plegaria son el preludio de nuestra redención final, de esta plegaria, de este versículo. Y el principio de la era mesiánica. Reconocemos a Dios como la luz para todo lo que existe y el propósito para todo lo que hay. De allí que lo busquemos en la oscuridad cuando su presencia está ocultada. Dios está ocultado donde y cuando no dejamos que Él se revele a nosotros. Nos ocultamos de Él y el resultado es que Él se oculta de nosotros. Nos separamos de Él y nuestra separación es la noche desde la cual añoramos retornar a Él. Bien, vamos a analizar palabra por palabra este versículo. Con mi alma te he deseado en la noche. En otras palabras, nosotros buscamos a Dios, buscamos la luz cuando estamos en la oscuridad. Es irónico, ¿no? No es necesariamente irónico porque si tenemos luz, ¿por qué hay que buscar la luz? Si ya está. De hecho, la buscamos donde no la hay, donde no la tenemos. Entonces, con mi alma te he deseado en la noche y con mi espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Aparentemente hay una separación acá semántica entre alma y espíritu. No, hay una cosa interesante porque en el hebreo normalmente neshama se refiere al alma. El alma tiene varias categorías. Es una cuestión un poco intricada, no queremos decir complicada, ni compleja, ni nada por el estilo, pero realmente requiere mucha explicación el hecho de que haya nefesh, ruach, haya, neshama, yeida, o sea, hay como 5 niveles del alma. Entonces, nuestros sabios místicos explican de que en realidad hay una sola alma, pero que hay distintos niveles en los que el alma se manifiesta mientras está en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de ruach, estamos hablando de espíritu, normalmente se traduce como espíritu, es viento, literalmente quiere decir viento. Estamos hablando de una cualidad del alma. Entonces, cuando decimos neshama, nos hablamos del alma en sí, o la parte más elevada del alma, una de las partes elevadas del alma. Estamos hablando de una parte elevada de nuestra conciencia. Esa es la idea. O sea, la idea es que cuando el alma, cuando se está mencionando alma, se está mencionando algo en el que un conocimiento del Creador en nuestra vida, en nuestra propia conciencia. O sea, hay algo concreto, específico, cuando decimos que nuestra alma busca a Dios. Ahora, más adelante en el comentario nos vamos a referir a otro aspecto, pero vamos a referirnos a este porque no lo mencionamos en el escrito. Cuando se refiere a espíritu, ruach, que es un nivel, de acuerdo a la categorización de nuestros sabios místicos,
se refiere a un nivel mucho más terrenal, a un nivel que tiene que ver ya con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos, no tanto como el instinto que vendría siendo el nefesh, no. Pero estamos hablando del espíritu. En este sentido, el espíritu es algo que nos impulsa. Es una emoción, un sentimiento muy fuerte, además. Entonces estamos viendo dos niveles de conciencia que buscan a Dios. O sea, un nivel elevado que está, por llamarlo así, desapegado del mundo material. En este caso, alma. Y otro que tiene que ver con el mundo material, con la vida en sí, la vida física, al cual se refiere en espíritu aquí. Entonces, ¿qué pasa? La alegoría que está haciendo el profeta en este versículo trascendental, versículo 9, capítulo 26 de Isaías, está hablando de dos cualidades que están unidas buscando al Creador. El alma lo desea en la noche y el espíritu, esta parte a la que nos hemos referido de último, madruga a buscar a Dios. Es interesante, ¿no? O sea, el alma desea, añora en la oscuridad, pero el espíritu, la emoción, lo que nos impulsa, madruga a buscarlo. O sea, la madrugada obviamente es en la noche. Uno no madruga en la mañana, o en el mediodía, en la tarde. Está madrugado la madrugada, todavía está oscuro. Pero hay algo que impulsa. Una cosa es el deseo y otra cosa es salir a buscarlo. Entonces pongamos atención cuando hacemos tefilá, por ejemplo. Tenemos que ponerle emoción al asunto. Entonces no solamente el respeto, el deseo de estar frente a la solemnidad de estar frente al Creador, que cuenta, obvio, sino ese sentimiento, esa emoción que nos impulsa, nos hace madrugar en la mañana para estar con Él. Queremos estar con Él. Entonces, ¿qué pasa? Resumiendo un poco lo que más adelante vamos a elaborar y vamos a leer esa elaboración. Necesitamos añorar y buscar a Dios, desearlo y buscarlo para obtener nuestra redención final. O sea, si queremos entrar en esa era mesiánica que tanto proclaman nuestros profetas judíos, tenemos que desearlo y buscarlo, madrugar a buscarlo. Esto es muy, muy, muy esencial, es fundamental. Entonces es un proceso que tenemos que integrar en nuestra conciencia, que cada nivel de conciencia debe buscar a Dios. Cuando estamos hablando de buscar a Dios, no estamos hablando de una abstracción, no estamos hablando de una cualidad en particular. Bienestar, felicidad, abundancia, plenitud. Estamos realmente hablando de estar junto a Dios, lo que sea que signifique, que no podemos obviamente definir porque Dios es indefinible. O sea, en el momento que estamos hablando ve con Dios, decimos por ejemplo, realmente no tenemos idea, estamos pensando que es un guardián que acompaña a la persona. Esa es más o menos la idea, ¿no? Que vaya con Dios, que Dios lo proteja, un guardia personal. Hacemos de Dios. O realmente en el verdadero sentido del vaya con Dios es o que Dios vaya contigo, que Dios te acompañe. Está hablando de realmente estar con Él, en Él. O sea, llegar a la realización de que estamos juntos, unidos a Dios. Esa es la idea. Claro, sí, hay un propósito ético. Vete por la sombra, ve con Dios, no vayas por el camino equivocado, no te confundas, no te dejes seducir por las fantasías, ilusiones de ego. Sí, hay una implicación ética. Pero tenemos que entender esto también a un nivel profundo en el cual no podemos ni realmente asimilar. Pero tengámoslo en cuenta cada vez que hablamos de Dios.
de que no es un señor viejito con barba ahí que nos abraza, una mirada tristona y como decepcionado. No, absolutamente no. Tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que ir al Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí no hay descripción. No hay. O sea, cuando hablamos de que lo ocupa todo, de que es una unidad, de que no hay nada fuera de él, entonces si empezamos a tener un poquito una idea mínima, infinitesimalmente mínima, de lo que es Dios. Bien. Seguimos acá. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, o sea, considerando que hay juicios tuyos de Dios. Nosotros le estamos hablando a Dios. Considerando que hay juicios tuyos en la tierra. No estamos hablando de los juicios de Dios, estamos hablando del plan divino, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando del diseño inteligente que llaman los científicos. Puesto en movimiento. Entonces, esos son los juicios de Dios. La manera como Él maneja su creación. Debido a que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden a ser justos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vemos los modos y atributos del Creador, cómo Él se relaciona, cómo Él maneja su creación. Y vemos que hay una lección ética en el proceso. Desde el momento que le abrimos el Bereshit hasta que termina el Deuteronomio, vemos que hay una lección de ética aquí. Y eso es lo que nos está diciendo acá el profeta. Debido a que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden a ser justos. O sea, Él es nuestro paradigma, Él es nuestro punto de referencia. Cuando estamos hablando de justo, estamos hablando de integridad. Estamos hablando de entereza. Estamos hablando de rectitud. Estamos hablando de las cualidades inherentes a lo que es bueno, a lo que es justo. Bien, entonces ahora sí continuamos leyendo nosotros lo que tenemos acá. Entonces dijimos que estos dos deseos, esta añoranza y este deseo, son el preludio de nuestra redención final y el principio de la conciencia mesiánica. Reconocemos a Dios como la luz para todo lo que existe. La luz como referencia. Estamos hablando de la luz al final del túnel. Es la referencia que tenemos para seguir adelante. Y el propósito de todo lo que hay. O sea, el propósito de todo lo que hay es Dios. Hay una voluntad divina detrás de la creación. Hay un propósito. Ese propósito es Dios. Es lo que Él quiere que se dé. Su voluntad. De allí que lo busquemos en la oscuridad cuando su presencia está ocultada. Ahora, cuando estamos hablando de la presencia ocultada del Creador, no decimos oculta. Está ocultada. O sea, alguien la oculta. O sea, cuando hablamos de algo oculto, no sabemos, o sea, eso oculto se ocultó por sí mismo. Ese es el significado cuando decimos lo oculto. O sea, es algo que se ocultó, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Pero cuando hablamos de algo que está ocultado, es que alguien lo ocultó. Entonces por eso usamos acá, no decimos oculto, decimos ocultado. ¿Por qué? Porque nosotros lo ocultamos. Cuando no queremos ver el bien en la vida, en lo que somos, tenemos y hacemos, estamos ocultando a Dios. ¿Bien? Es cierto. O sea, Dios no está ocultado porque Él quiere ocultarse. Está ocultado porque nosotros lo hemos ocultado, que es distinto. Esto es bastante claro, no ve la creación, Dios está manifiesto. Se ve. Hay vida, hay un sistema que se autonutre, que se autoalimenta, creado por Dios, o sea, lo puso en movimiento. Eso está ahí uno lo ve. O sea, la presencia de Dios está aquí. Hay aire, hay vida. Hay alimento, hay agua, hay bueno, hay un principio ético dentro de la naturaleza. Lo vemos. Está revelado.
El mundo material, la revelación del amor de Dios, lo podemos ver en el universo, lo podemos ver en todo. Ahora tenemos que ir más allá de la apariencia física y decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto tan impresionante que es la creación? Entonces vemos la esencia de lo creado, que es lo bueno. Entonces entendemos que Dios es bueno, que todo lo bueno procede de Dios porque todo es bueno, todo está ahí. Entonces automáticamente esa percepción apunta a nuestra conciencia. Así, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pintamos aquí? ¿Seguimos lo bueno? ¿Seguimos el ejemplo de esos modos que nos está citando el Creador, que hace que los moradores de la tierra sean justos? Imagínense. Aprendemos. Hay un sistema, ¿no? Bien. Dios está ocultado donde y cuando no dejamos que Él se revele a nosotros. Nos ocultamos de Él y el resultado es que Él se oculta de nosotros. O sea, es una cuestión obvia. Si nosotros no queremos, Hasbe Shalom, considerar a Hakadosh Baruj Hu como objeto, pero estamos usando una metáfora, una alegoría, una comparación. Tenemos un par de lentes. Le ponemos una toalla encima de los lentes. ¿Qué pasa? Nosotros ocultamos los lentes, pues no lo vemos. ¿Por qué pusimos una toalla encima de los lentes? Entonces nosotros ocultamos los lentes y los lentes, por llamarlo así, se ocultaron de nosotros. Se puede decir, ¿no? O sea, se entiende, semánticamente se entiende. No estamos diciendo que las gafas tienen vida propia, decir, bueno, ahora me voy a ocultar de mi dueño, voy a agarrar un pedazo de toalla y me voy a tapar para que el dueño no me vea. No funciona así. No. Lo que estamos tratando de decir es que si nosotros ocultamos algo, eso ocultado se oculta de nosotros. Es natural, es obvio, además. Entonces lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Exactamente igual. Nosotros lo ocultamos, entonces Él está ocultado de nosotros. O sea, es nuestra responsabilidad aquí, no de Él. Ese cuento de que Dios se ocultó de nosotros y nos dio la espalda. Nosotros le dimos la espalda a Él. Entonces entendemos que Él nos dio la espalda también. Pero no es cuestión de venganza. Decía, tú lo hiciste, ahora yo voy y te castigo. No, no. La directa consecuencia de dar la espalda a Dios es que Dios no está. Porque no queremos que esté, simplemente. Y Él nos creó con libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos la decisión basándonos en libre albedrío, de decir, no queremos a Dios, no queremos la Torah, no queremos esto, no queremos esto, no queremos el bien, preferimos seguir las fantasías e ilusiones de ego, por ejemplo, eso es lo que va a pasar. O sea, nuestras decisiones tienen consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. Esto es simple. Esto no es para genios. Esto es bastante obvio. Aquellos que decimos, no, es que Dios está ocultado de nosotros porque hemos pecado. Nosotros nos hemos ocultado de Dios con nuestros pecados, con nuestras transgresiones. Eso es lo que pasa. Muy simple. O sea, a Dios con ese cuento de que, de que Dios nos castigó porque nos castigamos a nosotros con las consecuencias de nuestras decisiones negativas. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, pero tenemos que machacárnoslo para ver si finalmente lo asimilamos. Nos separamos de Él y nuestra separación es la noche desde la cual añoramos regresar a Él. Esa es más o menos la manera como hemos dilucidado el versículo 9 del capítulo 26 de Isaías que estamos acá comentando. Seguimos con el comentario nuestro en el blog. Nuestros sabios dicen que el alma que Dios exhala en nuestros cuerpos añora volver a Él desde el momento en que entra al mundo material. Podemos entender el alma de dos maneras: como nuestra esencia y verdadera identidad,
o como una entidad separada que nos mantiene vivos mientras estemos en nuestros cuerpos. Esas son dos maneras de entender el alma. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces que el alma está separada, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay versiones en el judaísmo. Recordemos que en el Shabbat nos dan un alma extra, tenemos dos almas en el Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, algo como separado de nosotros, nos están dando una maletica, ¿no? Aquí tienes otra maletita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo entendemos esto. Entonces, ¿qué decimos acá inmediatamente después de esto? De hecho, el alma es ambas cosas. Y vamos a elaborar. Nuestra esencia e identidad es lo que nos mantiene vivos, es lo que somos. Ya sea dentro del cuerpo físico o no. En otras palabras, una vez que muramos, se supone que esa identidad la vamos a seguir teniendo. No la vamos a perder. Entonces, en conclusión, la identidad que tenemos nosotros en nuestra conciencia en el mundo material y el alma son iguales, son lo mismo. Llegar a esa realización es bastante difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque las fantasías, ilusiones de ego, las cosas que creamos en el mundo material separadas de lo que es espiritual, nos separa, nos da la creencia, el sentimiento de estar separados. El alma está por allá y nosotros por acá. Como si fueran dos entidades completamente diferentes. Entonces, de otra manera, saliéndonos un poco del tema, la idea es que eso sublime que nuestros sabios definen como alma, como algo que aparentemente está separado de nuestra conciencia material, física, somos nosotros. Entonces tenemos que estudiar Torah para entender cómo funciona el alma, cuál es la identidad del alma, en qué consiste el alma. Cuando asimilamos y aprendemos, es eso, nos convertimos en eso. Estudias medicina, te vuelves doctor. Estudias derecho, te vuelves abogado. Y bueno, entonces, lo estudiado y quien lo estudió son parte de lo mismo. Por eso mucha gente cobra por lo que sabe, no por lo que hace. Una cosa es hacer un trabajo de físico, ¿no? Pues normalmente a la gente cuando se le paga por lo que sabe. Bien. Continuamos diciendo, expandiendo aquel comentario, decimos, somos almas judías en todas partes y donde estemos o vayamos. Por lo tanto, estamos unidos al Creador permanentemente. Aun cuando elegimos o elijamos vivir en la oscuridad de las fantasías e ilusiones de ego como la larga noche desde donde añoramos estar con Él. O sea, siempre vamos a estar conectados. ¿Por qué? Porque somos una emanación del Creador. O sea, gústenos o no, estamos ligados a lo bueno. La peor persona, el rasha más grande que ha dado la humanidad, tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque si no tuviera algo bueno no estaría vivo. Comenzando por ahí. Que la vida es buena, por definición. Ahora, lo que él ha hecho de su vida algo negativo, propagando negativo, instigando negativo, actuando negativo, teniendo negativo, siendo negativo, es una ilusión. Porque en esencia lo que lo mantiene vivo, su alma, es buena. Es interesante cuando uno usa el término, esa persona es una persona desalmada. Cuando uno es una persona mala, no tiene alma. ¿Por qué? Porque en el alma hay algo bueno. O sea, tiene que tener algo bueno. O sea, como no tiene nada bueno, tiene que ser un desalmado. Bien. Por lo tanto, estamos unidos al Creador permanentemente, aun cuando elijamos vivir en la oscuridad de las fantasías e ilusiones de ego, como la larga noche desde donde añoramos estar con Él. Esa es la razón por la que sin nuestra alma, o sea, si no tenemos alma, como el Espíritu de Dios dentro de nosotros, estamos hablando de Espíritu de Dios, no lo podríamos llamar a Él.
O sea, hay una conexión, ¿no? O sea, tenemos el teléfono de Akadosh Baruj Hu y tenemos un aparatito, el alma. No se daña, no necesita batería. Está ahí siempre funcionando, 24 horas, 7 días a la semana, todo el mundo, toda la vida. Sabemos que estamos comunicados ahí. Hay una conexión. Ahora, que ejerzamos la comunicación, quiere decir que marcamos el número y estamos realmente conectados en comunicación, depende de nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos que activar la comunicación. Como cuando uno desea llamar a alguien y uno se encuentra con la persona en la calle y le dice, ay, ¿por qué no me has llamado? He estado queriendo llamarte, pero es que... ¿Cómo es posible? Yo estaba esperando que tú me llames. Pensé que me ibas a llamar. Yo, sí, pero... Uno no sabe ni qué decir, ni qué excusa dar. No, me olvidé, no he tenido tiempo. Da vergüenza, ¿no? La persona está esperando que la llamen y uno no la llama. Eso es como feo, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Él está ahí. La conexión está y es permanente además. La cuestión es que la realicemos. Bien. En las tinieblas nos damos cuenta que Dios es de donde provenimos y hacia dónde vamos. O sea, cuando uno está en la oscuridad y únicamente sabe que la única luz que hay es uno mismo. Lo que uno sabe, lo que uno es, lo que uno tiene. Entonces se da uno cuenta que esa es la referencia que uno tiene. Lo que uno es. ¿Qué es lo que uno es? Lo que Dios ha creado de uno. Entonces esa es la referencia para volver a Él. O sea, el origen de donde venimos se vuelve la referencia para ir de regreso a Él. El retorno a Dios es un ascenso. Ascenso en el sentido de un ascender. Bien. Así, vivir en la noche de la oscuridad, es interesante, tratamos de seguir un poco la poesía de Isaías, que es un poeta increíble, como ustedes ya se habrán dado cuenta. Mucha alegoría, mucha metáfora, mucha retórica. Vivir en la noche de la oscuridad. Entonces estamos hablando de la oscuridad tiene una noche, tiene un periodo aún más oscuro. Desde ahí llamamos. Es un proceso de aprendizaje. La oscuridad es un proceso de aprendizaje para hacernos conscientes de lo bueno que hay en nosotros y lo bueno que estamos destinados a ser y hacer. Lo bueno es el propósito de sus juicios, de los juicios de Dios. Por lo tanto, clamamos por sus caminos y atributos como nuestra redención de la vanidad en los juicios de ego. Una vez que nosotros nos demos cuenta que lo que hemos inventado en nuestra cabeza, en nuestro ego, etc., no son las referencias, empezamos a darnos cuenta que es lo relevante aquí. Lo bueno, el bien. Entonces se vuelve la referencia para regresar al bien. Entonces es un proceso. Entonces sabemos que la oscuridad, la maldad, el mal, etcétera, están ahí como referencia, pero si los elegimos como opción, también tenemos que ejercer la misma elección, el mismo albedrío para salir de ahí. Y la referencia para salir de ahí es lo contrario de donde estamos. Entonces, si estamos en la oscuridad, la referencia es la luz. Bien. Estos impulsan los juicios de ego. Estos impulsan las tendencias negativas en la conciencia derivadas de nuestras propias fantasías e ilusiones materialistas. Querer tener más para luego que uno se muera, dónde se lo va a llevar, etc. Al abrir los ojos y ver la creación de Dios, podemos ver sus juicios en la tierra, es decir, los juicios que nos hacen ser justos, con los que Él se relaciona con sus obras. Al abrir los ojos y ver la creación de Dios, podemos ver sus juicios en la tierra como los modos, la manera con los que Él, Dios, se relaciona con sus obras. Entonces citamos acá el Salmo de David, capítulo 97, versículo 6. Los cielos proclaman su rectitud y todos los pueblos
ven su gloria. O sea, la gente se vuelve justa a partir de lo justo que es Dios. Es interesante, le hemos dedicado casi todas las páginas de este comentario a ese versículo que leímos al principio, versículo 9 del capítulo 26. Realmente es muy rico, es muy abundante, muy contundente. Por eso decimos que es una plegaria y al mismo tiempo una añoranza. Es una declaración de amor a Dios. Bien. Todos los pueblos ven su gloria. Entonces, todos sus juicios, volvemos a repetir a el rey David, todos sus juicios son justos, los juicios de Dios. Todos ellos son buenos. Comillas, los preceptos, mandamientos del Eterno son justos, alegran el corazón. Los mandamientos del Eterno son radiantes, iluminan los ojos. La reverencia del Eterno es pura. Aquí decimos el temor de Dios es puro. Perdura para siempre. Los decretos del Eterno son firmes. Y todos ellos, juntos, son justos. Capítulo 19, versículos 8 y 9 del libro de Salmos. De allí que aprendamos rectitud de Él, como la salida de las tinieblas. O sea, normalmente cuando estamos atrapados en fantasías e ilusiones de ego, estamos hablando de arrogancia, de altivez, de orgullo, ¿no?, de soberbia, de ira, de lujuria, de codicia, ambición, ese tipo de cosas. Entonces son las referencias que tenemos. Entonces las referencias positivas para salir de la oscuridad de esas tendencias negativas es la rectitud que Él nos enseña, con la manera en que se relaciona con su creación, y la Torah nos dice cómo. Entonces regresamos a Isaías, dos versículos siguientes, versículos 10 y 11 del capítulo 26. Alcanzará piedad del malvado. Esto es muy interesante. Alcanzará piedad del malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad del Eterno. Eterno, bien que se levante tu mano, no ven. Verán al final y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Y a tus enemigos, fuego los consumirá. Estamos hablando, antes de entrar acá, estamos hablando de que aun si vemos que hay cosas buenas, eso pasa muy común acá, todavía existe algo bueno en el mundo. Existe la bondad, existe. Sin embargo, la gente que quiere ser malvada se la pasa por la faja. Alcanzará piedad del malvado y no aprenderá justicia. O sea, perdonan al malvado, no aprende lo que es la justicia, no aprende lo que es justo, lo que es recto. En tierra de rectitud hará iniquidad. Como un corruptor de lo bueno. Y no mirará la majestad del Eterno, no mirará que hay quien reina detrás de la creación. Bien, vamos a ver qué decimos acá. Nosotros hemos dicho que Dios proclamó su redención mucho antes de darnos cuenta de esto. Ha estado allí para nosotros y depende de nosotros. El profeta nos recuerda otra vez que los malvados también pueden redimirse si lo deciden. Hay gesed, hay piedad para malvados. El bien es una decisión que siempre ha estado disponible incondicionalmente para nosotros, siempre. El bien siempre está ahí. Nadie puede decir que es que no puedo optar por el bien porque no hay bien de donde optar. El bien está ahí. La opción de hacer el bien siempre está ahí. La opción de salir del enojo, de la ira, de la depresión, de la frustración, está ahí. Es cuestión de tomarla. Sí, pero es que queremos estar enojados, queremos estar frustrados, ya eso es otra cosa. Eso es idolatría, es la adicción a lo negativo. Pero la opción está ahí. El momento que decimos, ya no voy a estar más frustrado, ya no voy a estar más deprimido, ya no voy a estar más esto, ya. No más obsesiones. Está ahí.
El bien es una decisión que siempre ha estado disponible incondicionalmente para nosotros, siempre. Entendamos la incondicionalidad de lo bueno, del bien, como algo que no coexiste con nada diferente de su modo y atributo. Ya hemos dicho, lo hemos repetido, esto es blanco y negro. Si queremos estar en lo bueno, tenemos que tener lo bueno siempre como referencia y como opción. Y el mal y lo negativo como referencias para optar por lo bueno. De eso se trata. Entendamos la incondicionalidad de lo bueno como algo que no coexiste con nada diferente a sus modos y atributos. Lo bueno nos habla así. Ponemos entre comillas. Estoy disponible a ti incondicionalmente mientras seas lo bueno y hagas lo bueno y todo lo que es parte de mis modos y atributos, nada diferente de ellos. Así nos habla el bien. El bien es incondicional, Él está con nosotros. Y si yo voy a estar contigo mientras tú estés conmigo, mientras tú hagas lo bueno, mientras estés contento, estés alegre, estés constructivo, estés positivo, yo voy a estar ahí. El momento en que tú te sales de ahí, yo ya no estoy. Así nos habla el bien. Y así nos habla Dios. Es nuestra opción. O sea, nosotros acá no estamos diciendo que el mal nos abandonó, el bien nos abandonó, lo bueno nos abandonó, no. Nosotros somos los que tomamos la decisión de que el bien es incondicional, Él está ahí. Ok. Entonces es nuestra decisión. Asimismo asimilamos que la mano de Dios siempre ha estado levantada como su amor que es eterno. La mano de Dios, el amor de Dios. Solo tenemos que darnos cuenta de ello y verlo. Quienes no quieren ver representan no solamente los adversarios de aquellos que buscamos el bien que es la mano de Dios y su amor, sino también las tendencias negativas en la conciencia que nos mantienen en las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado con la gente que no hace el bien y deja que el mal pase. O sea, él no hace el mal, pero deja que las cosas malas pasen. Y tampoco hace el bien. El tipo está contribuyendo al mal. Eso lo han dicho muchos de nuestros pensadores sabios. Somos cómplices de la maldad. Somos estamos cometiendo el mismo, como si lo estuviéramos haciendo. Hay que tener cuidado, hay que tomar una decisión concreta, determinante, activa, con respecto a lo que no es bueno. Bien. Esos adversarios son los enemigos de Israel, como lo bueno que el celo de Dios desea para el mundo material. O sea, los enemigos de Israel son los enemigos de Dios. Cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando de las cualidades potenciales creativos, positivos que tenemos en la conciencia. Y que no debemos mezclar con todo lo que es distinto a estos. Entonces, lo que estamos hablando, lo opuesto serían las naciones. ¿Cuáles son las naciones? Las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Eso es lo mismo. Cada vez que caemos en el predicamento de envidia, las naciones, codicia, lujuria, soberbia, indiferencia, indolencia y crueldad, sentimos vergüenza ante el celo de Dios por el bien, como lo opuesto a esos rasgos negativos. Así entendemos que el fuego que devora lo contrario, lo bueno, es lo bueno mismo. O sea, cuando estamos hablando de que el fuego destruye lo malo, estamos hablando de que el fuego es bueno. ¿Por qué? Porque está en el contexto de la Torá, en el contexto de los profetas. Cuando están hablando del fuego, están hablando del fuego que consume lo malo. Entonces el fuego es algo bueno. O sea, el fuego no consume lo que es bueno, consume lo que es malo. Entonces, si consume únicamente lo que es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque si le traes algo bueno, no lo quema, no lo consume. Entonces, en ese contexto tenemos que entender el fuego. Cuando habla del fuego abrasador, que el fuego para acá y el fuego para arriba, va a acabar con lo malo. Ese es el amor de Dios, dicho sea de paso, el fuego de Dios. Así entendemos que el fuego que devora lo contrario a lo bueno es lo bueno mismo.
el fuego que devora a los adversarios de Dios, todo aquello que se opone a sus caminos y atributos. Ese fuego es su bondad que está destinada a prevalecer en toda su creación. Vamos ahora a los versículos 12 y 13. Eterno, tú estableces paz para nosotros, porque también has hecho en nosotros todas nuestras obras. Oh Eterno nuestro Dios, otros dioses fuera de ti han dominado sobre nosotros, pero solo a tu nombre damos gloria. O sea, Israel, a pesar de estar en el exilio, a pesar de estar dominado por las naciones, etcétera, etcétera, reconoce a Dios. Y sí, estábamos contaminados con las naciones, pero sin embargo sabemos que tú eres uno, que tú eres nuestro Dios, que tú estás con nosotros, que Él no nos ha abandonado. Una vez comenzamos, decimos acá, una vez comenzamos a conocer nuestra esencia y verdadera identidad como el nexo común con nuestro Creador, nos hacemos conscientes de la paz como el pacto eterno con Él. Ya hemos dicho que la paz se refiere a lo entero, a lo completo, cuando estamos con Dios. Porque cuando estamos con Dios estamos completos. ¿Qué podría faltar? Bien, nos hacemos conscientes de la paz como el pacto eterno con Él. Todo lo que somos y hacemos es posible a través de Él. Sin Él no somos nada, porque somos una emanación de su amor. Así nos damos cuenta que, aun si elegimos las fantasías e ilusiones de ego, reconocemos que el Creador es Dios. Damos gloria a su nombre como lo bueno de donde el bien de donde provenimos y lo bueno que estamos destinados a ser y manifestar. Esa es la idea. Bien, entonces esperamos haber con este comentario ampliado esto intricado de algunas metáforas y alegorías del profeta Isaías, para que la podamos asimilar en nuestra conciencia y finalmente, realmente darnos cuenta que lo único importante y lo único relevante en esta vida es el bien, como expresión de los modos y atributos de amor que todos son buenos juntos. Esa es la lección. Y ahí vamos a entrar a la era mesiánica, esa es nuestra redención final y todo va a estar bien. Un proceso individual y colectivo. Entonces con esto terminamos la ampliación de este comentario número 45 en nuestro blog. Les deseamos que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.